Muy bien, es momento de abordar este tema, pues es en este momento a nivel internacional lo más importante que se está desarrollando. Sabemos que ya la participación de los líderes de Estado ha concluido el martes pasado y ahora están en la fase de negociación entre técnicos y rangos menores. Pero bueno, hay que abordar toda la información, veamos si estos optimismos son realmente reales. Vamos a conocer la opinión de Pablo Solón, quien se encuentra justamente en Escocia, en Glasgow. Él es director de la Fundación Solón y vamos a evaluar cómo es esta primera semana. Muy buenos días, gracias por atendernos, seguramente allá es buenas tardes. Un gusto tenerlo aquí, don Pablo. Muy buenos días, todavía es de mañana aquí. Ok. La situación es muy compleja. Em, yo diría que todavía los compromisos para reducir emisiones son muy bajos y son muy genéricos. O sea, hay muchos anuncios como, por ejemplo, vamos a acabar la deforestación hasta el 2030, pero no se aclara a qué ritmo, cuáles van a ser los mecanismos que van a asegurar. Entonces hay mucha incredulidad porque esto ya pasó antes. Ya antes el Brasil dijo, por ejemplo, que iba a hacer esto y no ocurrió. Es el propio caso de Bolivia. Bolivia dijo que iba a eliminar la deforestación ilegal totalmente hasta el año pasado. Y sin embargo, los dos últimos años y este año hemos tenido una deforestación ilegal que supera el 90%. Entonces, hay después de una década de ver que se hacen estos compromisos durante estos eventos y después en la práctica se hace lo contrario, bastante incredulidad y mucha presión. Lo que se pide más que declaraciones son acciones concretas, que se adopten medidas que vayan a las causas estructurales, como ser, por ejemplo, muy bien, si vamos a reducir emisiones, entonces este es el cronograma para cerrar las plantas de carbono. Este es el cronograma para dejar los combustibles fósiles bajo tierra. Eh, y dejar de hacer anuncios que suenan muy buenos como emisiones netas cero, pero resulta que eso es para el 2050, el 2070, y además tienen la palabra neta, o sea, no es un cero de verdad, es una suma y resta en la que voy a seguir emitiendo, pero también como voy a plantar algunos árboles, entonces eso lo descuento y al final sería un cero neto. Entonces, esa es la razón. Hoy habrá movilizaciones aquí y mañana será la más grande movilización en Glasgow. Ahora, este anuncio de la nota que escuchábamos, algunos expertos señalan que de mantenerse, obviamente, estos compromisos que, como usted bien dice, no son vinculantes, son muy ambiguos y que, bueno, no sé si estas 2 semanas todavía en estas negociaciones, nos van a dar un panorama más real, digamos, de lo que está avanzando, si es cómo se va efectivamente llegar a revertir la deforestación. Pero esto, si se llegaran a cumplir estos compromisos, que la Tierra caliente 1.9 grados hasta final del siglo, ¿es algo positivo o es muy peligroso aún? Es peligroso, ¿no? Ojo que el Acuerdo de París decía limitar el incremento de la temperatura a máximo 1.5 grados centígrados, que más o menos es una zona de relativa seguridad, relativa, porque miren lo que ya estamos sufriendo y solamente ha incrementado la temperatura a 1.3. Superar 1.5 para muchos países insulares, para muchas islas, ya es dramático. Algunos de ellos pueden desaparecer. Pasar el 2 es muchísimo más grave y obviamente llegar a un incremento de 3 grados centígrados es el infierno. El gran problema es que cuando hablamos del 1.9 es una media, o sea, es una temperatura promedio en todo el planeta. Eso quiere decir que van a haber algunos lugares del planeta donde el incremento de la temperatura va a ser de 4 o 5 grados centígrados. En otros probablemente sea menos de 1 grado centígrado, ¿no? Entonces, el impacto en aquellos lugares donde se incrementa tanto la temperatura es fatal. Y esto cambia de región a región e incluso de ubicación donde, en relación al sol, ¿no? Por ejemplo, en la Amazonía
el incremento de la temperatura en la parte alta de las copas de los árboles va a superar los 4 grados centígrados. Entonces, es bueno que no vayamos a un 3 grados centígrados porque eso era el infierno. Pero también tenemos que ser muy sinceros que acercarnos a un 1.9 no es ninguna cosa como para decir la vida continúa como de costumbre. No, la vida va a ser mucho más azarosa, con más desastres naturales de los que hemos vivido hasta ahora, que teníamos un incremento solamente de 1.3 grados centígrados. Ahora, Pablo, estos años cada vez se escuchan compromisos y dentro de la agenda mediática cada vez el tema climático tiene un mayor protagonismo. Cada vez más las nuevas generaciones nos demuestran que es imperioso verdaderamente tomar acciones concretas en este sentido. Por eso las cumbres cada vez tienen anuncios más grandes. Es posible que en las próximas conferencias, a medida que el aumento de la temperatura va verdaderamente causando desastres en cuanto a migraciones masivas, en cuanto a desaparición de territorios, en cuanto a sequías y bueno, todos estos extremos climáticos que se están presentando, las conferencias van a ir teniendo que adoptar cada vez medidas más drásticas, más duras y muy probablemente lleguemos incluso a mejores metas a medida que va demostrándose la necesidad imperiosa para los gobiernos y a medida que van además, porque ya en estos últimos 20 años ha reducido de manera impresionante los costos de las energías alternativas. Los vehículos ya están viendo su futuro ideal en los vehículos eléctricos y hay verdaderamente la matriz, se nota que está cambiando y está transformándose. Pareciera que cada vez se está tomando una mayor velocidad hacia ese objetivo. Mi opinión, ¿no? He seguido más de una década de estas negociaciones. Yo fui negociador de cambio climático por Bolivia. Es un poco... No soy muy optimista de las reuniones de Naciones Unidas. Para dar un ejemplo, ¿no? En Cancún se hizo un acuerdo. Nosotros nos opusimos como Bolivia porque dijimos ese acuerdo no solo que no va a reducir emisiones, sino va a aumentar. Nos dijeron, no es así, van a ver, con los años vamos a ir reduciendo. Pasaron 10 años del acuerdo de Cancún y en vez de haber bajado, incrementamos las emisiones y nos estamos acercando casi a 60 gigatoneladas, cuando debimos haber bajado a 44. Y ellos lo sabían hace 10 años que eso iba a pasar. Y sin embargo aprobaron un acuerdo que iba a permitir un incremento a 60 gigatoneladas de dióxido de carbono equivalente cuando había que bajar a 44 para el 2020. Yo honestamente creo que la solución tiene que venir de lo local, de los países e incluso de los territorios. No estoy confiado en que vamos a resolver el problema del cambio climático a través de estas negociaciones, sino en la medida en que la sociedad se organice en su territorio, en su comunidad y empiece a decir, bueno, ¿cómo hacemos aquí para nosotros bajar nuestras emisiones de gases de efecto invernadero? Emisiones de gases de efecto invernadero, ya sea por el tema del transporte, de la generación eléctrica, ya sea por el tema de la basura, ya sea por el tema de la deforestación o ya sea por el tema del consumo de carne. Creo que si desde abajo no se crea una fuerza muy grande, aquí los políticos van a seguir haciendo grandes discursos. Tú muy bien marcas que la tecnología ha avanzado bastante. Hoy es posible tener autos eléctricos, energía eléctrica solar, pero hay un problema también. No podemos, por ejemplo, pasar todos los automóviles a combustibles fósiles a automóviles eléctricos. En el planeta hay 1.400 millones de automóviles a combustibles fósiles. Si los pasáramos todos a autos eléctricos, la cantidad de materia prima que se necesitaría generaría un impacto terrible sobre el planeta Tierra. Lo que tenemos que hacer es, sí, ir a una movilidad eléctrica, pero saber que tenemos que, sobre todo, potenciar el transporte público, solar, eólico, con energías alternativas, pero que tenemos que cambiar nuestra forma de vida. El gran problema con el cambio climático
es que no se trata de cambiar, digamos, combustibles fósiles por energía solar y todo sigue igual, la vida sigue igual. No, el cambio climático exige que nosotros cambiemos nuestra forma de vida en términos de consumo. Si seguimos consumiendo la cantidad de carne que consumimos, adiós al Amazonas y adiós a muchos bosques del planeta. Hay que bajar, reducir los consumos de carne. Hay que pensar en otra forma de transporte y movilidad. Hay que pensar en sociedades más austeras, más simples, menos consumistas, que vivan con lo suficiente. En el fondo, para enfrentar el cambio climático, más que un problema tecnológico, es un problema de un cambio profundo de sistema, de modo de vida. Y aquí choca, obviamente, con un sistema económico como es el capitalismo, que lo que quiere es crecer, crecer y obtener más y más ganancias. Todos están preocupados de que, bueno, crezcamos rápidamente como economía y no se dan cuenta que eso tiene un impacto muy grande en las emisiones de gases de efecto invernadero y que lo que tenemos que ir es a modelos económicos más de equilibrio con la naturaleza, más de armonía con la naturaleza. No se puede crecer de forma ilimitada en un planeta finito. De acuerdo. Muchísimas gracias por este contacto, por esta información y le mandamos un saludo hasta Escocia.